Nadie en Willow Creek sabía que esa mañana cambiaría todo. El polvo se levantó lento, casi con pereza, cuando la diligencia frenó de golpe en la calle principal. Y entre ese polvo, entre ese calor seco y ese silencio incómodo, bajó ella. Margaret O'Brien. 27 años de espera. 6 meses de cartas escritas con manos temblorosas a la luz de una vela. 3 días encerrada en una diligencia que olía a sudor, cuero viejo y esperanza desesperada. Todo eso, absolutamente todo, había desembocado en este momento exacto. Y lo que pasó después, nadie que lo vio pudo olvidarlo jamás. Quédate, porque esta historia no es lo que crees que es. Había algo en el aire de Willow Creek que hacía que los secretos no duraran. Era un pueblo pequeño, de esos donde todos saben el nombre de tu caballo antes de saber el tuyo. Las noticias viajaban más rápido que el viento del norte, y ese día, el viento soplaba con fuerza. Margaret no lo sabía todavía. No sabía que varias personas ya la estaban mirando desde las ventanas, desde los portales, desde detrás de las cortinas de tela de costal. No sabía que su historia ya había llegado antes que ella. Y tampoco sabía que uno de esos ojos que la observaban iba a cambiarlo todo, aunque todavía faltaban semanas para que eso ocurriera. Harold Brennan estaba parado en el andén. Alto, bien vestido, con ese tipo de postura que tienen los hombres que creen que el mundo les debe algo. Su fotografía había llegado a Missouri 3 meses antes, y Margaret la había guardado bajo su almohada como si fuera una reliquia. Pero las fotografías mienten. O más bien, no dicen todo. Lo que ninguna fotografía puede capturar es la frialdad. Y Harold Brennan era frío como el filo de un cuchillo en enero. Cuando la vio bajar de la diligencia, algo cruzó por su cara. No era sorpresa. Era decepción. Una decepción calculada, casi ensayada. Y lo que dijo a continuación lo colocó para siempre entre los hombres más pequeños que este pueblo había visto, aunque él se creyera el más grande. Señorita O'Brien. Su voz llegó nítida, cortante, diseñada para que todos la escucharan. No es lo que esperaba. Sus cartas sugerían a alguien más, refinada. Y después, como si fuera lo más normal del mundo, sacó $20 de su bolsillo y los colocó sobre un barril de madera que estaba cerca. Para el pasaje de regreso, dijo. Lamento el malentendido. Y se dio la vuelta. Así, sin más. Margaret se quedó parada en medio del polvo, con su bolso de tela apretado contra el pecho, con el camafeo de su madre temblando en su garganta, con 27 años de espera desmoronándose en segundos. La gente fingía no mirar. Pero todos miraban. Siempre miran. Lo que nadie vio, porque nadie se molestó en quedarse, fue lo que Margaret hizo después. No lloró en público. No suplicó. No gritó. Recogió los $20 del barril, los guardó en su bolso con manos que apenas temblaban, y caminó sola hacia el hotel como si hubiera llegado a ese pueblo por su propia voluntad, en sus propios términos, con un plan perfectamente trazado. Eso era una mentira, claro. Pero era la mejor mentira que Margaret O'Brien había contado en su vida. Y en el oeste, a veces, la diferencia entre sobrevivir y hundirse es exactamente eso. La capacidad de caminar derecho cuando todo por dentro se está cayendo a pedazos. Arriba, en la habitación del hotel que olía a madera vieja y a naftalina, Margaret extendió todo su dinero sobre la colcha desteñida. $27.50. Los 20 de Harold, que en su cabeza no eran dinero sino algo mucho más oscuro, más difícil de nombrar. Más $7.50 de emergencia que había guardado cosidos en el dobladillo de su falda desde Missouri. El hotel costaría $4 esa noche. El desayuno, 50 centavos si se atrevía a bajar al comedor. El pasaje de regreso en diligencia a Missouri costaba $35. Las matemáticas eran brutales y simples. Estaba atrapada. No en Willow Creek, no exactamente. Estaba atrapada entre 2 vidas, la que había dejado y la que ya no existía, sin ningún camino claro hacia ninguna de las dos. Su familia en Missouri había celebrado cuando llegó la carta de Harold. Su madre, sus hermanas, incluso su tío Calvin, que nunca celebraba nada, habían brindado con sidra de manzana. Por fin habían dicho. Como si Margaret hubiera sido un problema que alguien había resuelto. Eras demasiado mayor para seguir esperando, le dijo su hermana Clara la noche antes de que partiera. Demasiado particular. Demasiado difícil. No lo dijo con maldad. Lo dijo como quien describe el clima, como un hecho verificable e irrefutable. Y lo más cruel era que Margaret, en ese momento, lo había creído. Volver a Missouri significaba darles la razón a todos.
Significaba convertirse en el tipo de historia que las mujeres cuentan en voz baja como advertencia. No, no podía volver. Todavía no. La mañana llegó sin pedir permiso, como siempre. El orgullo la sacó de la cama antes de que el llanto pudiera alcanzarla de nuevo. Había llorado toda la tarde anterior, llorando de esa manera que te vacía por completo, que te deja como un cubo sin agua, pesado y hueco al mismo tiempo. Ahora no quedaban lágrimas. Solo quedaba el comedor del hotel al que había pagado el derecho de entrar y la determinación de aprovecharlo. Cuando bajó las escaleras, el ruido de las conversaciones se detuvo casi por completo, como cuando pasa una nube frente al sol. Luego comenzaron los murmullos. Margaret los escuchó todos. Fingió no escuchar ninguno. Se sentó en la mesa del rincón y fijó la mirada en el plato de porcelana azul que tenía enfrente como si fuera lo más interesante que había visto en toda su vida. ¿Café, querida? Margaret levantó la vista. Los ojos más bondadosos que había visto en su existencia la miraban desde arriba de una cafetera de peltre. La mujer que lo sostenía tendría unos 60 años, vestida con un delantal blanco impecable sobre un vestido gris severo. Su cara tenía las líneas profundas de alguien que ha sonreído mucho a través del dolor, que ha aprendido a cargar cosas pesadas sin doblar la espalda. Gracias, logró decir Margaret. Me llamo Ruth Holloway, dijo la mujer. Llevo este comedor y el restaurante de al lado. ¿Y tú no estás bien, hija? Era una afirmación, no una pregunta. Como si Ruth Holloway llevara toda la mañana esperándola, como si hubiera estado preparada exactamente para este momento desde mucho antes de que Margaret bajara del tren en Missouri. Ruth dejó la cafetera sobre la mesa vecina y, sin que nadie la invitara, jaló la silla del frente y se sentó. Era el tipo de mujer a quien nadie le dice que no puede sentarse. Vi lo que pasó ayer en la diligencia, dijo sin preámbulo. Harold Brennan es un tonto. Pero eso no dice nada de ti. Margaret envolvió sus manos alrededor de la taza de café como si fuera lo único sólido en el mundo. No puedo costear el regreso a Missouri, dijo, y las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, como agua detrás de una represa que cede. Y mi familia no va a quererme de vuelta. No después de esto. Ruth no la interrumpió. No parpadeó. Solo escuchó. Y en Willow Creek, en ese momento específico, eso era exactamente lo que Margaret necesitaba más que el café, más que el dinero, más que cualquier plan de escape. Tengo necesidad de ayuda en mi restaurante, dijo Ruth finalmente. El trabajo es duro, pero honesto. Habitación, comida, y $2 a la semana. Margaret la miró como si hubiera dicho algo en otro idioma. Ni siquiera me conoces. Sé que necesitas trabajo, respondió Ruth con una sencillez tan absoluta que era casi imposible contradecirla. Y yo necesito manos. Mi última ayudante se fue con un vendedor ambulante la semana pasada. Además, y aquí sus ojos arrugados se curvaron con algo que no era exactamente una sonrisa pero que se le acercaba mucho, tengo buen ojo para las personas. Tú tienes corazón bueno y manos fuertes. Eso es todo lo que necesito. Una hora después, Margaret estaba parada en la cocina de Ollove's Dining House, respirando el olor denso y vivo de la masa de sourdough, mirando las ollas de cobre colgadas en las paredes como si fueran tesoros, y sintiéndose, por primera vez desde que bajó de esa diligencia, como si el piso debajo de ella fuera real. El trabajo empieza a las 4:30 de la mañana, dijo Ruth, anudando un delantal de manta alrededor de la cintura de Margaret. Primero los biscuits, luego tocino y huevos conforme llega la gente. El almuerzo es la comida fuerte. La cena, más ligera. ¿Sabes cocinar? Crié a 6 hermanos menores después de que mi madre murió, respondió Margaret. Entonces sabes trabajar, dijo Ruth, y eso fue todo. No hubo más preguntas. No hubo formularios ni referencias ni cartas de recomendación. Solo esa afirmación directa, sin adornos, como el oeste mismo. Ruth le mostró el cuarto pequeño al final de la escalera angosta, una cama de hierro, un lavamanos, un ropero pequeño, un tapete tejido sobre el piso de madera. No era mucho. Pero era más de lo que Margaret tenía 5 minutos antes. Y en esa diferencia vivía algo que todavía no tenía nombre, algo que tardaría semanas en reconocer como esperanza. ¿Por qué?, preguntó Margaret de repente. ¿Por qué me ayudas? Ruth se quedó callada un momento, mirando por la ventana hacia la calle de tierra. Hace 23 años yo estaba parada donde estás tú, dijo al final. Circunstancias distintas. La misma desesperación. Alguien me ofreció una oportunidad. Se giró hacia Margaret con esa expresión de quien ha tomado una decisión imposible y ha aprendido a vivir en paz con ella.
Ahora yo te la ofrezco a ti. Y lo que no dijo, lo que Margaret no supo hasta semanas después, era que esa oportunidad había llegado justo a tiempo para salvarla de algo mucho más oscuro que la soledad. Porque Ruth Holloway había estado a punto de aceptar trabajo en el Silver Dollar, del tipo de trabajo que las mujeres desesperadas aceptan cuando ya no les quedan más opciones. Pero esa historia tendría que esperar. Los primeros días en la cocina de Ruth fueron un bautizo de fuego. No de los dramáticos, no de los que salen en los cuentos. De los reales, de los que te dejan los pies hinchados y la espalda partida y las manos agrietadas de tanto lavar. Margaret aprendió el ritmo del comedor como quien aprende una canción nueva. Primero los acordes básicos, luego la melodía, luego los matices que nadie te enseña pero que vas descubriendo tú solo. Aprendió quién quería los huevos completamente cuajados, quién tomaba el café con crema, quien siempre pedía una segunda ración de pan aunque dijera que no tenía hambre. Aprendió que Josiah Mills, el ranchero de mandíbula cuadrada y ceño permanente, era en el fondo completamente predecible si sabías leerlo bien. Que la señora Patterson, la esposa del banquero, era más bondadosa de lo que aparentaba. Que el viejo Murphy tenía el don de predecir el clima con sus rodillas, y que sus rodillas casi nunca se equivocaban. Y luego estaba él. Daniel Sawyer llegó por primera vez un martes por la mañana, a las 8:30 exactas, cuando el desayuno fuerte ya había pasado y el comedor estaba casi vacío. Se movía diferente a los otros hombres, con una quietud que no era timidez sino algo más parecido a la conciencia plena de sí mismo. Eligió la mesa del rincón más alejado, la que daba la espalda a la pared y la vista al cuarto. Sacó un libro del bolsillo de su chaqueta, pidió café negro con una sola palabra, y no volvió a levantar la vista en 20 minutos. Margaret le rellenó la taza sin que él lo pidiera. Él asintió sin decir nada. Y eso fue todo. Pero algo en ese silencio, en esa forma de agradecer sin palabras, se le quedó pegado en algún lugar que no sabía nombrar. Ruth le contó lo básico después, mientras preparaban el pan para el almuerzo. Daniel Sawyer perdió a su esposa hace 2 años. Fiebre. Se la llevó rápido. Siguió amasando sin parar. Viene todos los días a la misma hora. Siempre el mismo rincón. Siempre el mismo café. Es buena gente. Solo que está muy solo. Margaret siguió cortando la manteca en la harina sin decir nada. Pero esa noche, en su cuarto pequeño, pensó en ese hombre que llegaba todos los días a la misma hora a leer libros en el rincón de un restaurante, y se preguntó qué clase de soledad era esa, la que no busca compañía pero tampoco la evita del todo, la que se sienta en público pero vive completamente adentro. Era un tipo de soledad que Margaret conocía muy bien. 2 semanas después, Daniel llegó con el libro diferente. No las meditaciones de Marco Aurelio que cargaba siempre, sino algo de Emerson. Margaret lo notó y no dijo nada. Luego lo notó él a ella notando, y algo cambió en su expresión, casi imperceptible, casi nada. ¿Lo has leído?, preguntó, y su voz tenía esa textura de las voces que no se usan mucho, como el cuero que lleva tiempo sin lubricarse. Algo, respondió Margaret, y citó sin pensarlo, ser tú mismo en un mundo que constantemente trata de hacerte otra cosa es el mayor de los logros. Hubo una pausa. No incómoda. Solo, pesada. De las pausas que significan que algo acaba de cambiar aunque nadie pueda señalar exactamente qué. Ese es un buen lugar para empezar, dijo él finalmente. Y Margaret supo, aunque no habría podido explicar cómo, que no estaban hablando solo de Emerson. Fue Daniel quien notó primero que la puerta de la cocina atascaba. No lo mencionó de inmediato. Dejó una nota escrita a lápiz junto a las monedas de su propina: la puerta de la cocina está trabada. Puedo arreglarla si quieren. Ruth leyó la nota y se rió con ese sonido que llenaba todos los rincones de la cocina. Esa puerta lleva 3 años siendo un problema. Si quiere arreglarla, que la arregle. 2 días después, Daniel apareció con una caja de herramientas durante la hora muerta entre el almuerzo y la cena. No anunció su llegada. Simplemente fue a la puerta y empezó a trabajar. El sonido rítmico del cepillo sobre la madera llenó la cocina mientras Margaret preparaba el pan de la tarde, y había algo en ese sonido, algo en esa presencia callada y útil, que era completamente diferente a todo lo que Harold Brennan había representado alguna vez. No tenías que hacer esto, dijo Margaret llevándole café. No hago nada que no quiera hacer, respondió él sin levantar la vista de la madera. Probó el movimiento de la puerta, ajustó algo, volvió a probar. Además, te he visto pelear con ella todas las mañanas. No tiene caso. ¿Me has visto? Él levantó la mirada entonces,
Y había algo en sus ojos café oscuro que no era exactamente diversión pero que se le acercaba peligrosamente. Noto las cosas. Por ejemplo, que siempre le das las porciones más grandes a los viejos que probablemente no pueden pagar una segunda. O que le metes biscuits extra a los hijos de la viuda Martínez cuando crees que nadie está mirando. Eso es solo. Margaret buscó la palabra. Amabilidad, terminó él. Exacto. Y la puerta giró perfecta, suave, silenciosa. Como debería haber girado siempre. Después de eso, algo se acomodó entre ellos de manera diferente. No dramáticamente, no de la forma en que pasan las cosas en los cuentos. Más bien de la manera en que cambia la luz al final de la tarde, gradual, casi sin que te des cuenta, hasta que de repente miras y todo está bañado en algo dorado que no estaba ahí hace una hora. Las conversaciones sobre libros. La forma en que él llegaba y ella ya tenía el café servido antes de que se sentara. Los martes, cuando traía algo nuevo del campo, una vez un frasco de miel silvestre, otra vez un ramo de rosas de pradera que cortó antes del amanecer y llegó sosteniendo con esa incomodidad de los hombres que no están acostumbrados a dar flores pero que de alguna manera se encontraron haciéndolo de todos modos. Fue José Amis quien lo dijo en voz alta lo que todos estaban pensando, porque José Amis era exactamente el tipo de hombre que dice en voz alta lo que todos están pensando. Ese Sawyer está encariñado contigo, anunció durante el almuerzo, lo suficientemente alto para que la mitad del restaurante lo escuchara. Margaret casi tira el plato que llevaba. No sé de qué habla, Josiah. Claro que no, dijo el viejo ranchero cortando su filete con la satisfacción de quien acaba de ganar un argumento. Yo tampoco sé nada. Solo sé que ese muchacho no ha arreglado nada de nadie desde que murió su mujer. Y la semana pasada arregló tu puerta y la semana antes trajo flores. Pero tú no sabes nada. Ninguno de los dos sabe nada. Muy bien. Y siguió comiendo como si no acabara de prender un cerillo en medio de un cuarto lleno de pólvora. Entonces llegó el frío. Llegó rápido y mal, como siempre llega en el oeste cuando tiene prisa. El viejo Murphy entró al comedor un martes por la tarde con las rodillas avisando lo que las nubes todavía no habían confirmado. Viene una tormenta, dijo desde el umbral, con la cara roja del hombre que acaba de correr. Una grande. Las reses están juntándose. Mis rodillas no mienten. Y tenía razón. Antes de que pasara una hora, la temperatura había caído 20 grados. El cielo se había vuelto de ese amarillo oscuro que la gente del oeste aprende a temer desde niña. Ruth miró por la ventana y dijo solo 2 palabras: hay que prepararse. Margaret no supo qué significaba eso todavía. Pero lo aprendió muy rápido. Daniel llegó exactamente cuando necesitaba llegar, que es probablemente la única cosa realmente sobrenatural que los hombres buenos son capaces de hacer. Entró al restaurante, evaluó la situación en 2 segundos, y tomó el control sin tomar el control, que es un arte muy raro. Las contraventanas están en el cobertizo, dijo sin preámbulo. Yo las subo. Margaret, llena todo lo que tenga agua. Ruth, sube a descansar antes de que te caigas. Ruth abrió la boca para protestar. Daniel la miró. Ruth cerró la boca y subió las escaleras. Era así de simple con los hombres que realmente saben quiénes son. Trabajaron juntos durante hora y media mientras el viento se volvía cada vez más violento, mientras la primera nieve empezaba a golpear las ventanas en ángulo, mientras el mundo afuera se convertía en algo blanco y feroz y completamente indiferente a los planes de los seres humanos. Tu caballo, dijo Margaret cuando clavaban la última contraventana. Necesitas irte antes de que cierre el paso. Ya la llevé a la caballeriza de Patterson, respondió Daniel asegurando el último clavo. Supuse que era mejor quedarme. Para ayudar. Hubo una pausa entre ellos donde cabía perfectamente la pregunta de lo que significaba quedarse, una noche, sin carabina, en el mismo edificio. Luego la tormenta golpeó el techo con la fuerza de algo que no negocia, y la pregunta se volvió irrelevante frente a la simple e imperiosa necesidad de sobrevivir el invierno. Esa noche fue diferente a todo lo anterior. El comedor iluminado por una sola lámpara de queroseno mientras el viento rugía afuera como un animal herido. Las colchas extendidas cerca de la estufa de hierro. El café que Margaret preparó más por tener algo que hacer con las manos que por sed real. Los naipes gastados que encontró en el cajón de Ruth, el whisky medicinal que también encontró ahí y que ninguno de los dos comentó demasiado. Jugaron varios manos en silencio cómodo, y luego Daniel dijo algo que nadie le había preguntado y que él no había dicho en voz alta en 2 años. Sara no habría soportado esto, dijo mirando las ventanas cubiertas de nieve. La tormenta, quiero decir. Le aterraban las tormentas. Hizo una pausa.
Le aterraba mucho de lo que era vivir aquí. Margaret no respondió de inmediato. Sabía, con ese instinto que desarrollan las personas que han cuidado a otros toda la vida, que este era el tipo de momento que se arruina con las palabras equivocadas y que también se puede arruinar con el silencio equivocado. Cuéntame, dijo finalmente. Y él lo hizo. Le contó lo que nadie más sabía, lo que todo el pueblo había construido como una historia de amor perfecta interrumpida por la tragedia, que su matrimonio con Sara no había sido perfecto, que ella había querido al ranchero silencioso de sus fantasías y no al hombre real que llegaba a casa oliendo a tierra y ganado y que pasaba horas sin hablar. Que sus últimas palabras habían sido sobre el tiempo que había perdido, sobre la vida que no había tenido. Y que él, Daniel Sawyer, en algún rincón oscuro de su pecho que nunca le había mostrado a nadie, había sentido algo parecido al alivio cuando el pelear terminó. Y que ese alivio lo había estado comiendo vivo desde entonces. ¿Qué tipo de hombre siente alivio cuando muere su mujer?, preguntó, y la pregunta estaba dirigida a sí mismo tanto como a ella. Margaret lo consideró con la seriedad que merecía. Uno honesto, dijo. Puedes llorar a alguien y al mismo tiempo reconocer la verdad de lo que existía entre ustedes. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Él la miró como si acabara de decir algo que llevaba 2 años necesitando escuchar sin saber que lo necesitaba. Y Margaret, que conocía muy bien el peso de las verdades que nadie quiere decir en voz alta, sintió que algo se movía entre ellos, lento y real, como el río que cambia de cauce después de las lluvias grandes, sin aspavientos, sin drama, pero de manera completamente irreversible. La tormenta rugió toda la noche. Ellos no durmieron mucho. Hablaron, o a veces simplemente coexistieron en el silencio tibio junto a la estufa, que también es una forma de hablar. Margaret le contó de su padre que salió a buscar provisiones durante una tormenta en Missouri y nunca regresó. Que cada tormenta desde entonces llevaba esa misma sombra, esa misma espera que nunca se resolvía. Él lo escuchó como ella había escuchado a él, completamente, sin interrumpir, sin tratar de arreglarlo. Porque hay personas que entienden que a veces no hay nada que arreglar, que a veces lo único que se necesita es que alguien esté ahí mientras la tormenta pasa. Daniel Sawyer era de esas personas. Margaret lo entendió esa noche. Hacia el amanecer, cuando el viento empezaba a ceder y el cielo comenzaba a aclararse en el este, Margaret tenía la cabeza apoyada en el hombro de Daniel y ninguno de los dos había hecho nada al respecto. Como si fuera lo más natural del mundo. Como si hubiera sido siempre así. La luz del día llegó sobre un mundo completamente transformado, nieve hasta la mitad de las ventanas, la calle desaparecida bajo metros de blanco, el mundo reducido a este cuarto, esta estufa, estas dos personas que habían cruzado algún límite invisible durante la noche sin que ninguno de los dos supiera exactamente cuándo había ocurrido. Ruth, por supuesto, lo supo en cuanto bajó las escaleras. No dijo nada. Pero su forma de no decir nada era más elocuente que cualquier discurso. Simplemente empezó a canturrear algo mientras revisaba las ollas en la cocina, y ese canturreo tenía exactamente el tono de alguien que acaba de confirmar algo que llevaba tiempo sabiendo. Las siguientes semanas fueron de una calma dorada, de esas que uno solo reconoce como tales cuando ya han pasado. El invierno asentado sobre Willow Creek, el restaurante lleno de hombres que necesitaban calor y comida y un lugar donde no estar solos, Margaret encontrando su lugar en este pueblo con cada taza de café que servía, con cada nombre que aprendía, con cada historia que escuchaba sin juzgar. Y Daniel, que llegaba a las 8:30 exactas todas las mañanas y a veces se quedaba hasta mucho después de terminar su café, arreglando cosas que no necesitaban urgentemente arreglarse pero que eran la excusa perfecta para seguir estando ahí. Nadie esperaba que Harold volviera. Y sin embargo, ahí estaba. Un martes de octubre, cuando el sol engañoso de mediados de otoño hacía creer que el invierno era solo un rumor, la puerta del restaurante se abrió y Harold Brennan entró con un traje de lana nuevo y una mujer del brazo que parecía sacada de un catálogo de Denver. Joven, rubia, con rizos elaborados bajo un sombrero de moda y un vestido de seda azul marino con botones de azabache que probablemente costó más que el sueldo mensual de Margaret. Este es el lugar, anunció Harold con esa voz de hombre que cree que el mundo está escuchándolo siempre. Pintoresco, ¿verdad, Arabella? Nada como los establecimientos de Denver, pero para un pueblo como este. Y Arabella, que se llamaba así y que no tenía culpa de nada excepto de haberse casado con Harold Brennan, soltó una risita de porcelana y dijo que sí, que era encantador, de una manera rústica. Margaret los vio desde el otro lado del comedor. Sintió el golpe en algún lugar de su pecho, agudo y breve, como cuando pisas un escalón que no está ahí. Pero también sintió algo más,
una claridad fría y limpia, como el aire después de la tormenta. Se secó las manos en el delantal, tomó la libreta de órdenes, y caminó hacia ellos con pasos completamente regulares. «Buenas tardes. ¿Qué le sirvo?» Harold la miró y la reconoció, y en su cara pasó exactamente la secuencia que Margaret había temido durante semanas: sorpresa, satisfacción, y luego esa clase particular de crueldad que viene de los hombres que necesitan hacer pequeños a otros para sentirse grandes. «Vaya, señorita O'Brien. Todavía aquí». «La señora Holloway tuvo la bondad de darme trabajo», respondió Margaret. «El menú del día está en la pizarra». Pero Harold no había terminado. Harold, que nunca terminaba cuando podía continuar, se giró hacia Arabella con esa sonrisa de exposición que Margaret ya conocía. «Esta, querida, es la mujer de la que te hablé. La de Missouri. La que se describió a sí misma de una manera que yo diría, creativa en sus cartas». Arabella lo miró a él, luego a Margaret, con la mirada de evaluación rápida de las mujeres jóvenes que han aprendido que su belleza es una jerarquía. «Ah», dijo simplemente, como si fuera todo lo que necesitaba decir. Y luego Harold continuó, alzando la voz lo suficiente para que las mesas vecinas no tuvieran más remedio que escuchar, explicando que había traído a Arabella específicamente a este restaurante, que quería que viera lo que les pasaba a las mujeres que apuntaban demasiado alto, que era, según él, una historia con moraleja. El comedor se quedó completamente quieto. El tipo de quietud que tiene peso, que se asienta sobre los hombros de todos los que están en el cuarto. Margaret sintió todas las miradas sobre ella, el calor familiar de la humillación subiendo por su cuello como siempre. Y entonces, desde el rincón de siempre, desde la mesa de siempre, se escuchó una silla moverse. «La única historia con moraleja aquí», dijo una voz baja y completamente tranquila, «es sobre hombres que confunden la crueldad con la inteligencia». Daniel Sawyer se puso de pie sin apresurarse. No se movió hacia la mesa de Harold. No necesitaba hacerlo. Su sola presencia era suficiente, sólida como los postes de madera de roble que sostienen los corrales, inamovible como las montañas al fondo del valle. «Sawyer», dijo Harold, y su voz había perdido 2 tonos de volumen de repente. «Esto no es asunto tuyo. La señorita O'Brien sirve a esta comunidad con gracia y dignidad», continuó Daniel como si Harold no hubiera hablado. «Trabaja honestamente, cuida a los enfermos, trata a todo el mundo con respeto, incluyendo a quienes no lo merecen». Hizo una pausa. «Usted rechazó a una buena mujer por razones superficiales, la humilló públicamente, y ahora regresa a presumir con su novia de catálogo. Dígame, Brennan, ¿cuál de los dos ha demostrado tener verdadera calidad?» Arabella aspiró aire con escándalo. Harold abrió la boca. Y en ese momento, Josiah Miss dobló su periódico con una deliberación que en un hombre así tenía el peso de un veredicto. «Mejor siéntate, Brennan», dijo sin levantar la voz. «Ya hablaste suficiente». Fue como si alguien hubiera dado una señal. La señora Patterson empujó su silla hacia atrás y giró el cuerpo hacia otro ángulo, dándole literalmente la espalda a Harold. Un ranchero de la mesa del fondo pidió más café en voz alta, como si la escena hubiera concluido y la vida normal pudiera continuar. Otro comenzó a hablar con su compañero sobre el precio del ganado, en voz perfectamente normal. Mesa por mesa, el comedor fue construyendo un muro de indiferencia alrededor de Harold Brennan que era más devastador que cualquier insulto. Margaret se dio cuenta de lo que estaba pasando y sintió algo que no esperaba sentir en ese momento: gratitud. Pura, abrumadora, inesperada gratitud. «O piden algo o el lugar que ocupan lo necesita alguien más», dijo Ruth desde el umbral de la cocina, con la voz exacta de quien no está acostumbrada a repetir lo que dice. Harold se puso de pie, agarró el brazo de Arabella, y dijo algo sobre no necesitar asociarse con esta gente. En la puerta, se giró una última vez. «La tienen engañada a todos», dijo. «Ella no es lo que aparenta ser». Y Margaret, que hasta ese momento había dejado que Daniel y el pueblo hablaran por ella, encontró su voz de repente, limpia y firme como el primer día de primavera. «La única diferencia entre nosotros, señor Brennan, es que yo pretendí ser más delgada en mis cartas. Usted pretendió ser un caballero en persona. Creo que mi engaño causó mucho menos daño». El silencio que siguió fue completamente diferente al anterior. Este tenía el sonido de algo que se rompe y se recompone al mismo tiempo. Harold salió. La puerta se cerró. Y Josiah Miss pidió más café como si acabara de presenciar algo completamente ordinario, aunque sus ojos brillaban con algo que en otro hombre, en una situación diferente,
podría haberse llamado orgullo. Lo que Margaret no supo hasta esa noche fue que Daniel había enviado telegramas a conocidos en Denver semanas antes. Que había investigado a Harold Brennan con la misma minuciosa paciencia con que revisa un contrato de tierra o un cerco que podría ceder. Deudas de juego. Promesas rotas. La razón verdadera por la que Harold necesitaba urgentemente una esposa con dinero de familia. ¿Lo investigaste?, preguntó Margaret cuando él se lo contó, caminando por la senda junto al arroyo esa tarde, las últimas hojas doradas cayendo alrededor de ellos como si el otoño también tuviera algo que celebrar. Quería saber qué tipo de hombre te había lastimado de esa manera, dijo él simplemente. Y encontré exactamente lo que esperaba, uno pequeño. Del tipo que necesita pisar a otros para sentirse alto. Caminaron en silencio un momento. Ya no puede hacerte daño, Margaret. A menos que tú se lo permitas. Ella apretó el brazo de él, que todavía llevaba puesto, y ninguno de los dos soltó al otro durante el resto del camino de regreso. Noviembre llegó con sus mañanas de escarcha y sus tardes de cobre viejo. Ruth la llamó a sentarse en la cocina un jueves, con café y con esa expresión de quien ha estado pensando algo durante mucho tiempo y finalmente ha decidido decirlo. Tengo 63 años, dijo sin preámbulo. Y estas viejas rodillas están cansadas. La fiebre del mes pasado me lo dijo claramente. Hizo una pausa para beber su café. Llevo 23 años llevando este lugar. Es tiempo de cambiar. Margaret sintió el vacío abrirse en su pecho. ¿Lo vas a cerrar? No, dijo Ruth con algo que casi era impaciencia. Lo voy a pasar. A alguien que conoce el negocio, en quien confían los clientes, que ha demostrado que puede manejarlo. Y la miró directamente, sin ambigüedad, sin vuelta. ¿Tú necesitas que te lo explique mejor, o ya entendiste? Margaret trató de decir que era imposible. Ruth la interrumpió antes de que terminara la primera palabra. No había venta. El edificio era rentado del señor Patterson, quien ya había acordado transferir el arrendamiento. Había ahorros para suministros. Ruth se quedaría hasta la primavera para asegurarse de que todo quedara bien. Y además, añadió Ruth con esa mirada que tenía cuando sabía exactamente lo que hacía, convenía tener un socio. Para el trabajo, para todo. ¿Un socio?, dijo Margaret, aunque ya sabía perfectamente a qué se refería. Una persona confiable, dijo Ruth. Alguien que ya ha demostrado que aparece cuando se le necesita. Que arregla puertas. Que se queda durante las tormentas. Hizo una pausa perfectamente calculada. Que te mira como si fuera la primera vez que ve algo que vale la pena mirar. La puerta del restaurante se abrió en ese momento. Daniel entró. Miró a las dos mujeres. ¿Notó algo? ¿Interrumpí algo? Para nada, dijo Ruth poniéndose de pie. De hecho, llegaste exactamente a tiempo. Necesito revisar algo en la despensa. Y desapareció con la discreción completamente falsa de alguien que no tiene ninguna intención de ser discreta. Daniel llevó a Margaret a su rancho ese domingo, a un lugar en las colinas sobre el valle que nunca le había mostrado a nadie, que solo él sabía que existía exactamente de esa manera, con ese ángulo de luz en esa hora específica, con ese olor de salvia y pino, con ese silencio que no es ausencia de sonido sino presencia de algo más profundo. El valle extendido abajo como un mapa de todo lo que importaba, el pueblo pequeño, el arroyo de plata, los pastos amarillos, las montañas azules al fondo. En primavera esto se llena de flores silvestres, dijo Daniel, y su voz tenía esa textura de cuando los hombres que no hablan mucho hablan de lo que más les importa. Pensé que querrías verlo. Se sentaron en la roca plana que hacía de banca natural. Y fue ahí, con el sol bajando sobre las montañas y pintando el mundo entero de naranja y rosa, que sacó el pequeño fardo de terciopelo del bolsillo de su chaqueta. El anillo de mi abuela, dijo con esa voz que ahora tenía una textura diferente, más inestable, más humana. Lo trajo de Irlanda. Sobrevivió la travesía, el viaje al oeste, 50 años de vida ranchera. Me lo dio antes de morir. Dijo que lo guardara para una mujer con permanencia. Abrió el fardo. Adentro, un aro de oro simple con una pequeña granada pulida por décadas de trabajo y clima. Margaret no podía hablar. No soy bueno con las palabras, continuó Daniel. Soy terco, probablemente difícil de tratar. Me olvido de hablar durante horas. Me levanto antes del amanecer. Huelo a caballo más seguido de lo que debería. Pero también... Se detuvo. Bajó de la roca y puso una rodilla sobre el pasto de pradera. Ese gesto antiguo y sencillo de un hombre que no hace nada por show,
Golpeó a Margaret en algún lugar que ya no tenía nombre porque estaba más allá de cualquier palabra que ella conociera. Estoy solo. He estado solo por más tiempo del que Sara lleva muerta, si soy honesto. Pero contigo no estoy solo. Contigo estoy visto. Y eso. Buscó la palabra exacta y la encontró, eso lo es todo para mí. Tomó su mano con las suyas, que temblaban ligeramente, de esa manera que tiemblan las manos fuertes cuando sienten algo que no pueden controlar. No te estoy ofreciendo un rescate. Tú no necesitas que te rescaten. Te estoy pidiendo una asociación. Con la mujer más fuerte que he conocido en mi vida. La que enfrenta tormentas sin parpadear, la que se planta frente a los cobardes con dignidad, la que hace el mejor pan de maíz del territorio. Su voz se llenó de algo que ya no podía contenerse. La que amo. Real y profundamente. De la manera que no sabía que era capaz de amar hasta que bajaste de esa diligencia. Y luego, con toda la sencillez de los hombres que dicen solo lo que piensan, ¿te casas conmigo, Margaret O'Brien? El pájaro cantó desde algún lugar en el pino cercano. El sol tocó las montañas y las volvió fuego. Y Margaret, que había viajado 1000 millas para casarse con el hombre equivocado, que había llegado en polvo y vergüenza, que había aprendido a hacer biscuits a las 4:30 de la mañana y a leer a Emerson sobre el mostrador y a creer, poco a poco, en su propio valor. Miró a este hombre callado y bueno que la veía de verdad y sintió que el mundo entero se reacomodaba en su lugar correcto. Sí, dijo. Y la palabra fue simple y completa como el anillo que él le deslizó en el dedo, que encajó como si siempre hubiera esperado ahí. La boda fue el primer sábado de diciembre, en la iglesia blanca de pinos del pueblo, con todos los bancos llenos de gente que unos meses antes no sabía su nombre y que ahora llenaba cada rincón del templo como si hubieran estado esperando esta celebración toda la vida. Josiah Mills, que se presentó en su traje de domingo con una incomodidad admirable, se ofreció a llevarla por el pasillo. No soy tu padre, dijo, mirando a algún punto sobre el hombro de Margaret. Pero pensé que quizás querrías que alguien te acompañara. Y le tendió además un pequeño herradura de plata pulida, regalo de sus hijos. Para la suerte. Aunque les dije que no la necesitas cuando te casas con un buen hombre. Margaret guardó la herradura entre las rosas de pradera secas de su ramo, tomó el brazo de Josiah, y caminó hacia la iglesia entre dos filas de vecinos que le lanzaron arroz y frijoles secos y gritos de felicidad como si hubieran estado esperando tener este pretexto desde siempre. Daniel estaba al fondo del pasillo con un traje negro que Margaret nunca había visto, el pelo cuidadosamente peinado, las botas brilladas. Pero lo que la detuvo, lo que casi la hizo perder el paso completamente, fue su expresión. No era la expresión de un hombre cumpliendo un ritual. Era la expresión de alguien que no puede creer su suerte, de alguien que está mirando algo que sabe que no merece y que va a dedicar el resto de su vida a ser digno de ello. «Llegaste», susurró cuando Josiah le puso su mano en la de él. «¿Dudaste?» «Nunca. Es que eres». Buscó la palabra y la encontró sin pretensión, tan hermosa. «Daniel Sawyer, ¿estás bien?» Él se sonrió de ese modo suyo, y eso fue respuesta suficiente. Las palabras del reverendo Thompson sonaron nuevas en boca de Daniel, como si las tradiciones antiguas necesitaran la voz exacta para revelar su significado verdadero. Cuando él le deslizó el anillo nuevo en el dedo, junto a la granada de su abuela, sus manos estaban completamente firmes. El beso fue breve y adecuado para presencia pública, pero prometía todo lo que no decía. La iglesia estalló en aplausos y campanas, y alguien, nadie supo quién, empezó a repicar la campana del campanario con tanta energía que el sonido se esparció por todo el valle como una noticia que el viento quisiera compartir con las montañas. El festejo en el restaurante fue de esos que los pueblos hacen cuando tienen ganas de celebrar algo verdadero. La viuda Martínez trajo tamales. La señora Patterson, un pastel de 3 pisos. Los hijos de Josiah, galletas que estaban solo un poco quemadas pero que nadie mencionó. Alguien llevó acordeón, alguien más llevó fiddle, y el piso de madera del comedor de Ruth Holloway vibró con la música y los pies durante horas. El nombre de Harold Brennan no se pronunció ni una sola vez, como si el pueblo hubiera tomado la decisión colectiva de borrarlo del mapa de lo que importaba. Que era, en efecto, la decisión correcta. Ruth abrazó a Margaret antes de que ella y Daniel subieran al wagon decorado. «Sé feliz, hija. Es todo lo que te pido». «Ya lo soy». Ruth se limpió los ojos con el delantal y le dio un manotazo en el brazo a Daniel, que era la manera de Ruth Holloway de decir te quiero. El camino al rancho fue silencioso y lleno. La noche llegó fría y estrellada sobre la pradera,
y cuando Daniel detuvo el wagen frente a la casa, Margaret vio que había encendido todas las lámparas desde adentro, de manera que la casa brillaba en la oscuridad como algo vivo, como algo que esperaba. «Quería que lo vieras así», dijo él, «como si fuera bienvenida». La cruzó el umbral en brazos, como manda la tradición, y Margaret miró el interior que él había preparado con esa clase de cuidado que no necesita anunciarse. Los estantes nuevos, la mesa sólida, la colcha nueva extendida sobre la cama, y en el centro de la mesa de la cocina, la lámpara de vidrio grabado con flores que había sido de la abuela de Sara. «Es lo único de ella que guardé», dijo Daniel en voz baja. «Pensé que tal vez los recuerdos nuevos podían sanar los viejos». Margaret la tocó con suavidad, sintió el vidrio frío bajo los dedos, la historia que guardaba. «Es perfecta». Más tarde, sentados en el porche a pesar del frío, envueltos en cobijas, mirando las estrellas sobre la pradera, Daniel apuntó a Polaris, la estrella fija, la que nunca se mueve. «Sara conocía todas las historias de las estrellas», dijo sin melancolía, solo como dato. «Mi padre las llamaba los faroles de Dios», respondió Margaret. «Los dos métodos funcionan». Él se rió suavemente, ese sonido que todavía era raro pero que cada vez le pertenecía más a este hombre nuevo que estaba aprendiendo a ser en la presencia de alguien que lo veía de verdad. «Quiero encender la lámpara», dijo Margaret de repente. «¿En la ventana de la cocina?» «Como un faro. Para que cualquiera que pase sepa que aquí hay calor y bienvenida». Entraron juntos a la cocina. Margaret levantó la chimenea de vidrio, raspó el fósforo, la mecha prendió firme y creciente. Ajustó la llama con cuidado y colocó la lámpara en el alféizar de la ventana, donde su luz se extendería sobre el patio y el camino y el valle más allá. Daniel se puso detrás de ella, rodeándola con los brazos, y los dos miraron su reflejo en el vidrio de la ventana. Dos personas que habían encontrado el camino hacia la otra a través de todos los errores y dolores y malentendidos que hace falta sufrir para saber reconocer lo verdadero cuando finalmente llega. «Bienvenida a casa, señora Sawyer», dijo él contra su cabello. Margaret apoyó la cabeza sobre su hombro, cubrió con su mano la de él sobre su corazón. «Bienvenido a casa, señor Sawyer». Afuera empezó a nevar, suave y silencioso, cubriendo el mundo de blanco. Adentro, la lámpara ardía constante, su luz empujando la oscuridad, prometiendo calor a cualquier viajero que pasara por la pradera en la noche. Nadie lo hubiera dicho meses atrás, cuando una mujer bajó de una diligencia entre polvo y humillación y 27 años de espera desperdiciada. Pero aquí estaba la verdad. Algunos caminos que parecen equivocados son en realidad los únicos que llevan al lugar donde debías estar siempre. Y algunas lámparas solo encuentran su ventana perfecta después de haber viajado muy lejos para llegar a ella.